un programa que muestre al final del día la cantidad total de productos y el tamaño promedio de los lotes. Perfecto. Perfecto. Perdón, no entiendo a qué se refiere con el tamaño -1. Yo voy produciendo, ¿no? En principio no sé cuántos lotes voy a sacar en ese día. Entonces digo, bueno, saqué un lote de 5.000 productos. Después digo, saqué un lote de 3.200. Después saqué un lote de 7.000. Voy ingresando todos esos datos. No sé cuántos lotes voy a hacer en el día. Entonces, para terminar, digo, bueno, ya es la hora de terminar. Le ingreso, saqué un lote de -1. Ese -1 no es un valor válido, digamos, ¿no? Obviamente yo no puedo fabricar -1 productos. Entonces, el programa sabe, o tiene que saber, que cuando le ingreso -1, quiere decir que terminé de ingresar los lotes de ese día. Entonces ahí que me muestre la cantidad total de lo que yo produje ese día, o sea, la suma de todo lo que yo le fui cargando, y que me diga, bueno, de los lotes que hice, cuál fue el promedio. Ese -1, que es un valor ficticio que se agrega para indicar que ya terminé la carga de datos, es lo que se llama un valor centinela o señal o bandera, digamos, ¿no? Es un aviso que le doy al programa de decir, bueno, estoy cargando un lote, estoy cargando otro lote, estoy cargando otro lote. Cuando le ingreso -1 quiere decir, no es un lote de -1, sino que terminé por hoy y que quiero que me muestre los totales del día, ¿no? Un poco esa es la idea de estos valores de -1. ¿No? -1 o, depende cuál sea el dato que le estoy ingresando, un valor que no sea válido, digamos, ¿no? ¿No? Es lo que se llama un valor centinela o de señal. ¿No? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es un programa que permita que el usuario vaya ingresando un lote, pero como yo no sé cuántos lotes voy a cargar, no puedo usar una variable para cada lote. Entonces, lo que voy a tener que hacer es ingresar un lote dentro de un ciclo y voy a tener que sumar esa cantidad de productos, voy a tener que contar que hice un lote más y voy a seguir repitiendo ese ciclo hasta que yo le ingrese como tamaño de lote -1. Cuando le ingreso -1, ya no lo tengo ni que sumar ni que contar, sino que tengo que calcular el total producido y el promedio del tamaño de los lotes. Entonces, yo voy a definir una variable que sea la cantidad que tiene un lote y digo, bueno, que empieza valiendo, por ejemplo, 0. Y entonces voy a hacer un while que digo, mientras la cantidad sea diferente de -1, voy a entrar al ciclo. Pero yo antes de entrar al ciclo no definí, todavía no cargué un lote, entonces voy a hacer mejor cantidad igual int, supongamos que son cantidades enteras, input, comillas, ingrese el tamaño del primer lote. Comillas, cierro un paréntesis, cierro el otro paréntesis. Y ahora sí, mientras la cantidad sea diferente de -1, yo tengo que calcular el total. Para eso voy a decir, por ejemplo, el total es igual
al total más la cantidad que acabo de ingresar. Para eso, antes de empezar, tengo que decirle que el total del día por ahora empieza siendo 0, ¿no? Yo ingreso el primer lote, si es diferente de -1, se lo sumo a este total. Entonces, cada lote que yo ingrese, lo va a ir sumando en este total. En este total voy a tener, al final del día, la cantidad total de los productos que yo fabriqué. Que es una de las cosas que me están pidiendo. Y lo otro que me piden es el tamaño promedio de los lotes. ¿Cómo calculo el tamaño promedio de los lotes? Tienes que sumar cada uno y dividirlo por Dividirlo, la cantidad de lotes. Exacto. La suma de todos yo la tengo en esta variable total, digamos, ¿no? En esta total voy a ir sumando todas las cantidades, así que los tengo. Lo que me falta es la cantidad de lotes. Entonces voy a decir, bueno, cantidad de lotes es igual a cantidad de lotes más 1. Y también, al principio del día, la cantidad de lotes es igual a 0. Entonces, ingreso el tamaño del primer lote, si es diferente de -1, se lo sumo al total y le sumo 1 a la cantidad de lotes, ¿no? Entonces, cada vez que yo ingreso un lote, la cantidad de lotes se va a incrementar en 1. Y lo otro que me queda por hacer dentro del ciclo es, yo ya sumé ya lo conté, ahora tengo que pedirle que ingrese el siguiente lote. Cantidad igual input, comillas, ingrese el tamaño del siguiente lote. Acá ya no le puedo decir el segundo porque va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, todos los que sean, ¿no? Entonces digo, por un lado que ingrese el primero y después que ingrese todos los demás. Yo esto lo voy a ir repitiendo hasta que acá, en algún momento, le ingrese -1. Cuando le ingrese -1, quiere decir que no quiero sumar más y que quiero ya calcular al final del día. Al final del día voy a decir que el promedio es igual al total dividido la cantidad de lotes. Y le voy a decir print, comillas, la cantidad total es, comillas, coma, total. Y voy a hacer un print, comillas, el tamaño promedio del lote es, comillas, coma, entonces yo ahí ya le ingresé todos los lotes y una vez que le ingresé todos los lotes con su tamaño, los fui contando y tengo el dato de la suma total y de la cantidad de lotes. Los divido y saco el promedio. Y ahí podemos dar por terminado. Profe, ¿por qué le sumamos 1 a la cantidad de lotes? Porque yo en cantidad de lotes voy guardando la cantidad de lotes que ingresé hasta ahora. Entonces, empieza valiendo 0. Ingreso el primer lote, a la cantidad que tenía le sumo 1 más. 0 más 1, ahora tengo 1. Cuando ingreso el segundo lote, vuelvo acá en el while, sumo esa cantidad y a la cantidad de lotes le sumo 1 más. Tenía 1, ahora vale 2. La próxima tenía 2, ahora vale 3. La otra tenía 3, vale 4, así la cantidad de veces que yo repita este ciclo. Ah, ok, perfecto.
¿no? Fíjense que en este ciclo, un poco, a diferencia de lo que habíamos planteado con el ejemplo del factorial, ahora sí que yo, cuando corro el programa, no tengo idea cuántos datos voy a cargar, porque la verdad es que no sé cuántos lotes voy a fabricar ese día. Lo voy a saber recién cuando haya terminado de hacer el último lote. Entonces, la condición para seguir en el ciclo es que la cantidad del tamaño de este lote sea diferente de -1. Yo sé que cuando le ingresé un -1, es el valor ficticio que definí o que dije que va a indicar que no quiero cargar más nada. Entonces yo ahora corro este programa, me dice, bueno, ingrese el tamaño del primer lote, 456. El siguiente lote, 555. 222, ¿no? 11. Hasta que le ingrese -1. Cuando le ingreso -1, me va a decir que la cantidad total es 1244, se sumó los 4 lotes, y el tamaño del lote promedio es 1244 dividido 4, me dio 311 el promedio, ¿no? Y ahí el -1 no me afecta las cantidades, no me afecta el tamaño, no me afecta nada. No te afecta porque fíjate cómo está puesto, ¿no? Esto que no parece muy lógico, pero el primer lote se lo pido antes de entrar al ciclo. Cuando entro al ciclo, lo que hago es sumo el lote que ya tenía y pido el siguiente. Si es diferente de -1, vuelvo a entrar. Sumo el lote que ya tenía, que cargué en la vuelta anterior, y le pido uno más. Entonces, cuando yo le ingreso -1 acá, el -1 no llega a sumarlo. Porque digo, ingresé -1, cantidad de lotes diferente de -1, no. Entonces ya sale, ni lo suma en total, ni lo cuenta en cantidad de lotes. ¿No? Lo podemos ver con un ejemplo que sea más directo a cuento. Tengo un lote de 200, un lote de 100 y un -1. Acá me tiene que decir que el total son 300 y el promedio son 150. 300 y 150. No contó ese lote ficticio de -1 que no existía, digamos. De -1 significaba son las 5 de la tarde, ya me quiero ir. Nada más que eso. Esta estructura que vemos acá, ¿no? Cuando hacemos contador de lotes o cantidad de lotes igual cantidad de lotes más 1, es lo que se llama un contador. Un contador porque cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, cuenta la cantidad de veces que el programa pasa por esta línea, ¿no? Fíjense, esta variable empieza valiendo 0 y cada vez que pase por acá le sumo 1. Bueno, estoy contando cuántas veces pasó por acá el programa, simplemente eso. Yo sé que si paso por acá es porque tengo un lote para cargar, entonces estoy contando la cantidad de lotes. ¿No? Un contador siempre lo inicializo en 0 y en algún lugar que a mí me interese del programa le voy a sumar 1. Lo que voy a hacer es contar la cantidad de veces que el programa pasó por ahí. ¿No? Es muy habitual usar contadores. Y esta otra estructura, que es algo parecido con total, solo que en vez de sumarle 1, le sumo la cantidad que fue ingresando, se llama un acumulador. Lo voy usando para acumular las cantidades que voy fabricando. Lo mismo que con cantidad de lotes. Se inicializa al principio y fuera del ciclo en 0, y después dentro del ciclo le voy sumando alguna variable, en este caso la cantidad fabricada. Entonces, esta variable total va a tener al final del ciclo la cantidad total, el acumulado de todos los lotes que fabrica. Por eso se llama un acumulador. Y si yo tengo un contador y un acumulador, obviamente puedo sacar el promedio. ¿Se entiende esto?
Sí, se entiende. Bueno, vamos entonces a hacer una modificación a este problema. Le vamos a decir modificar el programa anterior para que además muestre cuál fue el tamaño del lote más grande producido. ¿No? Quiere mostrar el tamaño del mayor lote producido. O sea, de todos estos, por ejemplo, yo acá hice 456, 555, 222, 11. Yo quisiera saber, o quisiera que me muestre, el lote más grande fue de 555. Acá tengo 200 y 100. Bueno, el lote más grande fue de 200. Bueno, así que nos vamos a tomar 5 minutos para ir planteando o ver cómo se les ocurre resolverlo y lo vemos. Profe, ¿se podría usar for? Es el que habíamos usado tipo for in range, tipo y determinamos. Pasa que no se me ocurre cómo poder determinarle la cantidad de lotes que puede Claro, ingresar por un no. día. No lo sabés, entonces por eso no es práctico o no se aplica el for a este tipo de problemas, que el ciclo es for un while, digamos, ¿no? O sea, tiene este mismo ciclo while, lo que le vamos a tener que agregar es algo más para que a medida que le vamos ingresando los lotes, encuentre el máximo, el más grande. Profe, y crear otro while dentro, ¿va o no va? ¿Cómo? Crear otro while dentro de ese. No, pues yo le agrego otro while dentro. Bueno, no sé, habría que ver, pero no me parece porque ¿cuál sería la condición que voy a esperar dentro de ese otro while? No tengo una condición ahí que esperar. ¿No se podría usar un if? Para Habría ir que usar un if, comparando sí, los ahí lo que valores. planteo. Exacto, yo voy a tener que ir con un if, ir comparando los diferentes valores. Dijimos que lo tenemos que hacer dentro del while, entonces, por ejemplo, acá, antes de pedir que ingrese el próximo lote, con este lote, yo lo voy a
acumular el total, voy a contar y después voy a preguntar if el tamaño de este lote, o sea, cantidad, es mayor que el máximo. Yo el máximo voy a guardar el tamaño del lote más grande, entonces si encontré un lote que es más grande que el máximo, digo, bueno, ahora máximo es igual a esta cantidad. Entonces, con este if, cuando aparece un lote más grande que el máximo, digo, bueno, ahora el máximo es 555. Cuando cargo el siguiente lote, que es 222, pregunta, ¿222 es más grande que 555? No, es más chico, no hago nada. Pongamos que viene el siguiente lote que tiene 700. ¿700 es más grande que 555? Sí. Entonces ahora el máximo es 700. Y así va recorriendo todos los lotes. Si encuentra uno mayor que el máximo hasta ahora, es el nuevo máximo hasta ahora y lo reemplaza. Entonces, al final, voy a decir print. Una pregunta. ¿El máximo ese no habría que definirlo también al principio? Sí. Tipo que este programa funciona en todos los casos, menos para un caso. ¿En cuándo no funciona este programa? Así como está. -1. No. Yo comparo el tamaño del lote que acabo de ingresar con el tamaño máximo hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? El tamaño máximo hasta ahora es el mayor de todos los lotes que cargué hasta ahora. Eso es cierto en todos los casos, menos en el primer lote. Yo cuando estoy cargando el primer lote no tengo contra quién compararlo, porque es el primero del día. Ese va a ser el máximo directamente. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, tengo que definir máximo al principio, como bien dijeron, y le tengo que cargar un valor que no importa cuál sea el tamaño del primer lote, el tamaño del primer lote sea mayor, porque yo quiero que cuando cargo el primer lote se guarde máximo. Entonces digo, el máximo puede ser 0, por ejemplo. Cuando yo cargo el primer lote, en este ejemplo que era 456, va a decir, ¿456 es mayor que 0? Sí. Bueno, por ahora 456 es el máximo. Si el primer lote es este de 11, ¿11 es mayor que 0? Sí, listo. Por ahora es el máximo. Y listo, digamos, simplemente así. O sea, yo tengo que asignarle a máximo un valor más pequeño que cualquier lote que yo pueda producir. Obviamente, no voy a producir no voy a tener un lote de tamaño 0 o -1, podría ser también -1. Entonces, cuando le ingrese un lote cualquiera, así sea este de 11 que es chiquitito, va a reemplazar el máximo y va a ser el nuevo máximo. Vamos a ver si funciona. Primer lote, 456, 555, 222, 11. Digo, bueno, basta, -1. La cantidad era 1244, el tamaño promedio del lote 311, el lote máximo es de 555. Si no, ¿qué pasa si el máximo es el primero? 333, 222, 111, -1. Cantidad total es 666, tamaño promedio 222 y el máximo es el primero que tenía 333. Si el máximo es el último, también lo encuentro. El tamaño máximo es 4445. ¿Se entiende? De esta forma yo puedo encontrar el valor máximo de una serie de números.
Y supongamos ahora que yo quiero, además de saber el lote máximo, quiero saber qué número de lote fue. Si fue el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Qué podría hacer para saber eso? Yo quiero que me diga, para este ejemplo, por ejemplo, el lote máximo es 445 y fue el lote número 3. Supongamos que vienen numerados así en el orden que los ingreso. Podrías armar como una especie de contador donde guardas el contador. O sea, como otro contador donde adentro del if. Donde cuando se guarda el máximo, se guarda también el valor que se guardó en el primer contador. Exacto. Cuando yo voy a guardar el máximo, yo ya sé qué número de lote es porque lo tengo en cantidad de lotes, ¿no? Lo tengo en el contador de lotes. Entonces voy a decir, el número del máximo es igual a cantidad de lotes en este momento. Entonces, aunque después cantidad de lotes se sigue incrementando, yo solamente lo guardé en el número de máximo cuando estaba en un máximo. Entonces voy a decir, el lote máximo es tal, y es el lote número, comillas, coma, nummax. Y ahí está. Este no necesito inicializarlo porque en cuanto aparezca el primer máximo, que al principio va a ser el primer lote, ya le reemplaza el valor. Entonces yo ahora ejecuto esto, le digo 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, menos 1, y me dice, el lote máximo es 4.445 y es el lote número 3. ¿No? Si hacemos con los otros, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 2, 2, 2 y 11, menos 1, 1244, 311, el lote máximo es 555 y es el lote número 2. ¿Se entiende esto? Uso el contador para guardar su valor cuando estoy en el máximo. Entonces me permite saber no solo la cantidad el tamaño del lote máximo, sino que además puedo saber qué número de lote es. Perdón, la cantidad total se supone que es, o sea, la cantidad dentro de todos los lotes, ¿no? Porque lo estoy La probando. suma de todos los lotes, claro. No, porque lo estoy probando y me sale la cantidad de lotes que ingresé. No sé por qué, lo tengo igual a vos. Pero bueno. Quería ver si era algo tuyo o algo mío. Fíjate que cuando le pones la cantidad total, la variable que le mostrás es total. Cuando sumás total, es total más cantidad. Sí, pero No no sé más por qué una. no me sale. Pero bueno, después ¿Y el promedio te lo muestra bien? Sí, el promedio sí. O sea, si el promedio te lo muestra bien, quiere decir que el total y la cantidad de lotes los calculaste bien. Así que debería ser un problema del print. Fíjate de estar imprimiendo el total y no la cantidad. Ah, bueno, me fijo. Gracias. Profe, a mí me pasa que el lote máximo me tira, o sea, no me tira el número más grande, me tira otro. Y tengo el mismo, estoy copiando lo mismo. O sea, por ejemplo, probé en el de 200 y en el de 100 y después le Sí. puse menos 1 y me tiraba que el lote máximo es 100. Y parece que tenés un problema acá. O no estás haciendo bien la pregunta o no estás... fíjate que este nummax tiene que estar, y máximo tienen que estar adentro del if. Tienen que estar indentados dentro del if. Y el if está dentro del while. Sí, todo eso lo tengo igual. ¿Y te tira siempre el último lote? No me tira el último, me tira cualquiera en realidad. Sí, probé con poner números más grandes, como para ver si, Claro. así con números mucho más grandes, y no, tampoco me lo elige. Si querés, lo copio en el chat. No sé. ¿O No, querés yo no lo, compartir?
No ¿Querés te compartirlo en la quiero... pantalla? Ah, ok. Bueno, ¿Será que dejo de compartir? le pongo anotaciones igual, por eso capaz está como mucho gris, pero bueno, Dale, no hay problema, no hay problema. ahí comparto. Ahí se está compartiendo. Sí. Cantidad es mayor que el máximo, máximo igual cantidad. Está casi igual. Ese if tiene que ir arriba de cantidad igual int input. O sea, este. Claro, o el cantidad igual int input tiene que ir abajo del if. Porque vos ahí cuando comparás la cantidad con el máximo, ya ingresaste un nuevo valor en cantidad. Ahí va el if. Ok. No, ese máximo va dentro del if también, ¿no? Claro, y ahí no estaría. Oh. No, pero te quedó la cantidad en el medio. Ese Ah, máximo ahora es la línea 23, digamos. y a este. Y ese va en la 24. Ah, los intercambio de lugar. Ok. Los intercambios de lugar, sí, sí. Ahora Espera que tengo 4 corregí la lugares. no, espera. El if lo tenés que poner justo abajo de cantidad de lotes. Uno para la izquierda, el if. Ahora el máximo para la derecha. Dos más. Y no, y cantidad abajo del if. Entonces, ¿Por qué cantidad. abajo? Porque ese lo pedí siempre. Siempre le vas a pedir el próximo lote, haya sido el máximo este o no. Entonces dice, Ok. si cantidad es mayor que el máximo, guardo el valor. Haya sido el máximo o no, en cualquier caso le pido que ingrese el siguiente. A ver, Ok. córrelo, a ver si. A ver, no sé qué número quiere que le ponga. Cualquiera, poner que pusiste antes y que te daba mal. 200 y 100 poner. Ahora sí. Ahí está, el lote máximo es 200. Genial. Bueno, muchas Entonces, gracias. que estaba, o sea, preguntabas por cantidad cuando ya habías ingresado el valor nuevo de cantidad, entonces se te perdía alguno. Bueno, pues seguimos compartiendo. ¿Se entendió cuál era el problema que tenía el programa de María? Sí, profe. ¿No? Fíjense que yo acá había puesto, si cantidad es mayor que el máximo, arriba de pedir el siguiente valor. Siempre cuando ingreso un valor, hago todo el procesamiento que tengo que hacer de ese valor, contador, acumulador, buscar el máximo, lo que fuera, y una vez que termine con ese dato, que ya no lo preciso más, recién ahí lo último que hago es pedir el próximo dato. Eso es importante para mantener el orden y evitar este tipo de problemas. Bueno, supongamos que en vez del lote máximo, yo quisiera saber el lote mínimo. ¿Qué le tendría que cambiar a este problema? El piquito. Que Bien, diga exacto. cantidad y el pico para el otro lado y bueno, cambiar el nombre de la variable. Exacto. En vez de preguntar si es mayor, tendría que preguntar si es menor. El nombre para
Para el Python, eso, el nombre de una variable, se puede seguir llamando máximo y tener el valor del máximo, del mínimo, o el DNI del hijo de la vicepresidenta, es lo mismo, digamos, ¿no? No significa nada para el Python el nombre de la variable. Obviamente, si yo lo quisiera para mí, para verlo bien y ser más prolijo, le pondría poner mínimo, ¿no? Pero, en principio, eso me da igual, digamos. Pero para que quede un poco más prolijo, le cambiamos los nombres. El lote no es máximo, sino es el lote mínimo. Es mínimo y es el lote número min. Y le cambio el nombre acá por mínimo. ¿Algo más tendría que cambiar? Sí, el valor de ese mínimo, si no siempre va a ser 0. Exacto. Exacto. Yo dije cuando definí que máximo es igual a 0, que era un valor menor que cualquier valor posible de lote para que cuando ingrese el primer valor lo reemplace. Si yo ahora busco el mínimo, tengo que darle el mayor valor posible de un lote. Que no sé, eso me dirá el dueño de la fábrica, pero supongamos que no hay lotes de más de 99 millones de productos. Si fabricamos aviones, es posible que sea suficiente. Si fabricamos arandelas, capaz que no me alcanza con esta cantidad. Pero bueno, eso ya depende del problema en sí. Entonces, ahora cuando lo corro, 6, 4, 4500, 456, 3445, menos 1, y me dijo, el lote mínimo es 456 y es el lote número 4. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, para un máximo o un mínimo, lo que yo tengo que cambiar es el símbolo, mayor o menor, según que esté buscando, y el valor inicial. A un máximo le voy a dar un valor menor que cualquier valor posible que pueda tener un lote, y a un mínimo le voy a dar un valor inicial mayor que cualquier valor posible que pueda tener un lote. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, sí. Y en caso de que, nada, de que sea más grande el número al que establecimos como mínimo, le salta un error y ya está, o sea, lo cambiamos. Sí, te va a decir que el mínimo es el 9999 y en realidad tenías un lote. Si hay un valor mayor no pasa nada porque va a saltear ese valor y lo va a tomar el segundo. El problema es si todos los valores son mayores. Si todos los valores son mayores, yo nunca reemplazo esto y me va a decir que el mínimo es 9999 y es el lote número, y acá se va a pudrir todo porque yo no le di valor a este, ¿no? Supongamos que le ponemos 999 y mis lotes son 1200, 1300 y 1000. Entonces ahora, en ningún caso, yo entré a este if, porque todos los valores que ingresaron eran mayores que el mínimo, ¿no? Claro, está bien, ninguna cantidad era menor que el mínimo, entonces esto no se ejecutó nunca. Nunca reemplacé el valor 999, que era un valor de mentira que había puesto yo, y lo que es más grave para el programa, nunca le di un valor al número de mínimo. Entonces, cuando llegue a este último print, quiera poner esto, me va a, le doy enter en -1, cuando me mente ahí me dio error, porque me dice no está definido la variable en un min, ¿no? Y acá lo borré de paso. Pero fíjense lo que me dice acá el asistente, ¿no? Que es lo mismo que me aparece ahí abajo.
unbound local error, lo que me interesa ahí, que me está diciendo que hay un error. La variable local nummin está referenciada, o sea, la estoy usando antes de darle valor. La estoy usando acá en el print para mostrar su valor, pero nunca le di valor porque nunca entró a este if. Si yo quiero evitar ese error, lo que puedo hacer es decir que el número de mínimo empiece siendo 0. Entonces, ahora sí, yo tengo 1200, 1300 y 1000. Termino ahí y me va a decir, el lote mínimo es 999 y es el lote número 0. Bueno, me da un número que es absurdo, 999, pero me dice que es en el lote número 0. Entonces, eso ya me da una pista de que hubo un error y que no encontró el mínimo realmente, digamos. Que tengo que corregir este parámetro que le puse porque no es lo suficientemente alto, por ejemplo. Profe, pregunta. Sí. Si pones en todos los lotes el mismo valor, ¿cuál te va a tomar como mínimo? Qué buena pregunta. ¿Cuál te parece que va a tomar? Todos. Pero me va a mostrar un número. Me va a decir, Primero. es el número nummim, el primero. Bueno, ¿qué pasa? Ingreso el primero, ¿es menor que el mínimo? Sí, entonces ahora el mínimo es, ponerle que fuera 10, y nummim copia cantidad de lotes. Como es el primero, va a decir 1. Cuando ingresa el segundo, también tiene 10. Entonces, cantidad es menor que mínimo, no es igual, no hace nada. Ingresa al tercero, también es 10. Me va a decir que es el número 1 siempre, ¿no? Siempre me va a tomar el primero, ¿no? Tiene un lote de 250, un lote de 50 y un lote de 50. El 2 y el 3 empataron. Me dice que es el número 2. ¿Cómo puedo cambiar eso? Bueno, si el nuevo lote es igual al mínimo, también lo reemplazo. Entonces ahora sí, yo tengo 250, 50 y 50, como en vez de menor tengo menor o igual, cuando ingrese el tercer lote, 50 es menor o igual que 50, entonces lo reemplaza. O sea que mínimo reemplaza el 50 con otro 50 y el número del mínimo reemplaza el 2 con el 3. Entonces me está tomando el último, no el primero. No puedo, como tengo una sola variable para el máximo o el mínimo, yo puedo mostrar un solo número de lote. O el máximo o el mínimo. Claro. Para que te aparezca más de uno, tenés que volver a escribir todo y tiene que ser diferente, ¿no? Exacto, tendríamos que o ir guardando todos, pero para guardar todos necesitaríamos tantas variables como posibles lotes hay y no sabemos cuántos son. O sí, de alguna manera tener guardados todos los datos para que sí, una vez que yo encontré el mínimo, me fijo todos los que sean igual al mínimo y muestro ese número de lotes. En la segunda parte de la materia, cuando veamos listas, vamos a ver que con listas eso se puede resolver. Por ahora, lo único que podemos hacer es encontrar uno, o el primero o el último, según sea menor o igual o mayor o igual. Otra cosa que podemos hacer, que eso lo tienen en el campus, es, sé que hay varios que son máximos o que son mínimos, yo puedo saber cuántos son. Puedo ir contando la cantidad de mínimos que aparecen o de máximos, pero no más que eso. Puedo saber cuántos son, pero no cuáles. Ya para ver cuáles, cuando veamos listas lo vamos a ver. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, yo. ¿Por qué arriba Sí. definiste un min igual a 0? Me parece que en el máximo no lo habíamos definido, ¿no? No, esto dijimos que no hacía falta definir la cantidad de mínimos, la posición del mínimo o la posición del máximo. Yo esto lo agregué para el caso en que este número esté mal cargado y pueda hacer que todos los lotes sean mayores que el mínimo que yo cargué. Entonces, ninguno reemplaza este valor
para que cuando yo haga este print, como si ningún número reemplaza este valor, porque son todos mayores, nunca voy a entrar a este if. Si nunca entro a este if, nunca ejecuto esta instrucción. Si nunca ejecuto esta instrucción, nummin igual cantidad de lotes, cuando llego al print, estoy tratando de mostrar una variable que no tiene valor y mi programa va a reventar. ¿No? Fíjate lo que pasa. Ah, ahora entendí, porque había salido todo error cuando no lo habías definido. al Claro, principio. es el error ese que apareció. Yo corro este y digo, bueno, no va a haber ningún lote de más de 999. Tengo un lote de 1000, tengo un lote de 1200 y termino. Se reventó. De esta manera, si yo le agrego que le asigne un valor, aunque sea un valor ridículo que no existe, digo, bueno, le ingreso un 1000, le ingreso un 1200, termino. Fíjate que igual no me encontró el mínimo, porque me dijo 999 y es el lote número 0. Pero por lo menos mi programa terminó y no terminó con esos carteles rojos, sino que terminó y un resultado que no tiene sentido. Una pregunta. Buenísimo, gracias. Yo podría, si No, quiero sí, sí. evitar que me diga 999 con el lote número 0, si veo que puede pasar esto, le puedo agregar un if, por ejemplo. Antes de mostrar el mínimo, decir if nummin distinto de 0, quiere decir que anduvo bien el programa y encontró un mínimo, que muestre esto, y si no, else, print, comillas, no se pudo hallar el mínimo. ¿No? Llame a su programador para que corrija el valor el valor ficticio de tamaño muy grande que habíamos puesto, porque está mal. Entonces ahora corro esto, digo, tengo un lote de 1200, tengo un lote de 1000, y termino, y digo, bueno, la cantidad es tal, el promedio es tal, eso está bien, no pude hallar el mínimo por un error del programa. Una pregunta. Sí. Todo esto Sí, dale. porque no se puede ingresar el valor infinito en el programa, digamos. Exacto, claro. Listo. O sea, no hay forma de ingresar infinito. No, si yo necesito, no sé cuál puede ser el valor más grande, no de calcular en infinito, digamos, pero sí de resolver este problema, lo que yo tendría que hacer es algo un poco diferente. Cargo el primer lote, le asigno el primer lote al mínimo o al máximo, lo sumo y lo cuento, y recién con el segundo lote entro al while. O sea, yo acá, en cuanto leo el primer lote, entro al while directamente. Lo que yo haría es, leo el primer lote, ahí Sí. lo que voy a hacer es, ese primer lote lo proceso, o sea, hago todo esto antes del while, lo repito, así que ya estoy repitiendo las cosas, ¿no? Es más, como es el primer lote, digo, bueno, ingresa el tamaño del primer lote, si es el primero, yo ya sé que total es cantidad y cantidad de lotes es 1. Entonces, bueno, lo ingreso acá, no necesito inicializarlo en 0. Directamente cargo el primer lote, lo inicializo en 1. Esto tampoco lo voy a tener que inicializar en nada. Como es el primer lote, no pregunto por un if. Directamente el primer lote por ahora es el mínimo y el número del mínimo es la cantidad de lotes. Y ahora sí, le pido que ingrese el siguiente lote, que va a ser el segundo. Quisiera ser sutil, le podría decir ingrese el segundo lote y ahí ya está.
Ahí ya lo resuelvo, ¿no? El primer lote tiene 1200, el segundo lote tiene 1000, el siguiente lote tiene 1400, termino con -1, y ahí sí, el lote mínimo es 1000 y es el segundo, porque directamente el primero lo cargó afuera. Esto es otra forma de hacerlo, pero que resuelve ese problema, pero me agrega otro problema. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ingresa el tamaño del primer lote? Digo, ah, no, me equivoqué, no quiero cargar más lotes. Le ingreso -1. Me pide un lote más. Recién cuando le ingreso -1 al segundo, salté al while, pero me contó el primer lote. Yo el primer lote lo cuento siempre. Supongo que el primer lote va a tener un valor válido. Digamos. Algo Evito tiene que un problema, trabajar. pero puedo estar generando otro, digamos. Digo, ¿y para qué correrías el programa si no vas a cargar ningún lote? Bueno, qué sé yo. O sea, yo arranqué el programa a la mañana y tuve un paro de la UOM y no hicieron nada ese día y quiero cerrar el programa. Y bueno, puede pasar, qué sé yo. Claro. Bien. Gracias. Bueno, son sutilezas, ¿no? Y los diferentes problemas que puedo tener para cada planteo, bueno, lo resuelvo de alguna manera. ¿Se puede resolver esto? Sí, bueno. Ingresa el tamaño del primer lote y cuando ingresa el tamaño del primer lote, hacer todo esto solamente si ese primer lote es -1. Si ese primer lote es -1, termina, y si no, que haga todos los demás. Pero bueno, es ir agregándole complejidad al programa. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a hacer en estas próximas semanas de clase, vamos a empezar a hacer un trabajo práctico que no va a ser el proyecto o los proyectos que vamos a hacer como en grupo, lo que estuvimos hablando con José, sino vamos a hacer un trabajo práctico de programación para ir aprendiendo o para ir, mejor dicho, confirmando lo que estamos viendo de programación. Y para saber, vamos a hacer un trabajo práctico que va a ser individual, que va a ir entregando por el campus. Ahora les va a aparecer en el campus. Vamos a hacer la primera entrega para la semana que viene, porque es un ejercicio muy sencillo. Y este primer problema, que creo que es un ejercicio de la guía, va a ser realizar un programa que permita al usuario ingresar un número y el programa indique si es un número primo o no. ¿No? Lo que yo quiero hacer es un programa que yo le ingreso 47 y me diga sí, es un número primo. Le ingreso 52 y me diga no, no es primo. Y listo, suficiente con eso. ¿Se entiende el enunciado? Sí. Bien. ¿Cómo sé si un número es primo o no? Cuando Sí, solo se puede dividir por el mismo o por uno. Exacto. ¿No? O sea, tendría que ver cuántos divisores tiene ese número. ¿No? Habíamos visto que para ver si un número es divisor de otro, uso el operador resto, ¿no? Con el símbolo de porcentaje. Si lo divido por ese otro número y el resto es 0, quiere decir que el segundo número es divisor del primero. Entonces lo que yo tendría que hacer es, para el número que ingresa el usuario, contar cuántos divisores tiene, y ahí me va a decir si la cantidad de divisores que tiene, por ejemplo, son 2, es el 1 y el mismo número, voy a decir que es primo. Si la cantidad de divisores es más de 2, no es primo. Profesor, siempre trabajaríamos con números enteros, ¿no? Entonces, en ese caso. Siempre con números enteros naturales.
positivos, ¿no? O sea, Claro. solamente para números positivos, porque pierde un poco de sentido hablar de números primos con los negativos. Bueno, entonces esta primera entrega va a ser simplemente eso, hacer un programa que el usuario ingrese un número y el programa le indique si el número que ingresó es primo o no. Y lo toman como tarea para la semana que viene. Es un ejercicio de la guía, creo, así que si ya lo hicieron, bueno, no lo hicieron porque necesitaban ver los ciclos, pero bueno, lo hacen. Si no lo pueden completar o no les sale, lo vamos viendo, entregan lo que hayan podido hacer y vamos avanzando, ¿no? La idea es ir agrandando este trabajo en las sucesivas semanas e ir haciendo cosas más complejas. Pero más que nada para que practiquen estos temas de programación y vayan familiarizando con las instrucciones, con la forma de escribir los programas y todo. ¿Alguna duda? No. Sí, de la guía hasta qué ejercicio entonces se podría hacer. La buena noticia es que cuando vimos esto podemos hacer toda la guía 1, ¿no? O sea, hasta el 1.48. Re largo. Bueno, esa es la buena noticia, ya hay menos ejercicios que no pueden resolver. Pero esos ejercicios los tendríamos que tener hechos para la semana que viene o tenemos más. No, porque habían dicho hasta el 12 de esta semana, hasta el 24 o 21. Esos son los que están en condiciones de hacer, o sea, claro, ya podrían haber hecho para hoy todos hasta el 21. Claro. A partir de hoy ya están en condiciones de hacer todos hasta el 48. El que tienen que hacer para la semana que viene es el 27. Escribir un algoritmo que determine si un número es primo, es eso. Y lo tienen que entregar en el campus, va a aparecer una tarea para entregarlo en la semana que viene, para que esté más claro. Esperen, porque... ¿Cómo? Que ya aparece la tarea para entregar. Si ya aparece es porque Patricia, que está escuchando por ahí, ya la agregó porque es una genia. Perfecto, entonces. Profe, la autoevaluación de variables, ¿esa tiene algún límite de...? No. Ya la Ok. deberían poder hacer de sobra, digamos. No, eso es para que vayan viendo ustedes. Hay un ejercicio que está mal y que en realidad... No, está bien, sí la pueden hacer toda la guía. Hay un ejercicio de la guía 2 que en realidad debería estar en la 3. No, pero la guía 1 está bien. Sí, hasta el 48 pueden hacer todos, entonces. Y el que tienen que hacer es el 27. Y que se entrega, bueno, ahí en la tarea que está en la guía de la semana que viene. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, entonces por hoy terminamos acá. Bueno, tomo eso como que no hay dudas, entonces terminamos un rato antes y nos vemos la semana que viene, entonces. Perfecto, profe. Hasta luego. Buena semana, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias, Gracias. nos vemos.